Estaban las presentaciones, pero no estaba el joven que estaba ayudando. Ahora sí, entramos al tema. Yo realmente voy a pasar rápidamente una serie de vistas, porque algunas de ellas ya han sido comentadas por los anteriores expositores en el tema de optimización, y voy a focalizar la atención sobre todo en cómo estamos en protección radiológica, cómo ha sido el devenir en el tiempo. Realmente las aplicaciones tecnológicas, sobre todo en el caso de las aplicaciones médicas, han estado dándose adecuadamente, ¿no? El personal y sobre todo la capacitación y la capacidad de respuesta técnica era la adecuada. ¿Cómo ha ido evolucionando esto en el tiempo? ¿Y cómo estamos ahora? ¿Y qué es lo que faltaría, digamos, consolidar? Ese es un aspecto medular y ahí voy a focalizar la atención. La siguiente vista, por favor. Entonces, esto es básicamente el contenido de mi presentación. Siguiente vista. Todo empieza, para hablar rápidamente del pasado, esto lo he tomado de una reciente exposición del doctor Abel González que hizo en Viena, en relación justamente para el personal ocupacionalmente expuesto, cómo ha sido la evolución, coincidentemente a mi tema de exposición, por eso he tomado algunas vistas de su presentación. Todo empieza con el descubrimiento de los rayos X, en el año 1895 por Wilhelm Conrad Röntgen, y luego, un año después, Henry Becquerel descubre la radiactividad espontánea. Siguiente vista. Y vemos allí cómo se utilizaban los equipos de rayos X. Había un uso intensivo de rayos X, todos querían saber qué cosa es lo que contenía en el interior del cuerpo humano, y también hacia la derecha vemos cómo el radio, descubierto, ¿no?, como material radiactivo, cómo se utilizaba para dentífricos y también para cosméticos, y que lo utilizaban todas las personas. Siguiente. Obviamente no existía la protección radiológica allí. Siguiente vista. Y comienza a aparecer la preocupación de personal laboral que sí veían que podían haber riesgos, y ese personal laboral justamente lo representaba una nueva profesión que eran los radiólogos. Siguiente vista. Comienzan a evidenciarse los primeros efectos biológicos de las radiaciones. Aquellos que en forma intensa se habían tomado muchas placas radiográficas en forma excesiva, o habían tomado material radiactivo, y comienzan a manifestarse una serie de secuelas en lo que significa, ¿no?, como efecto biológico, que no quiero extenderme porque eso va a ser motivo justamente del cierre de este ciclo de conferencias. Siguiente vista. Entonces, la comunidad internacional dice hay riesgos, y en el año 1928 la Comisión Internacional de Protección Radiológica realiza su primera reunión técnica, ¿no?, para analizar las recomendaciones internacionales para el uso de los rayos X y la protección por el uso del radio. Siguiente vista. Y entonces comienza la primera publicación del ICRP, miren, en el año 1959. Pero estas primeras recomendaciones de protección radiológica justamente reflejaban una amplia ignorancia en lo que significan los efectos biológicos de las radiaciones. Miren ustedes cuáles eran estas recomendaciones. Primero, todas las habitaciones deben estar provistas de ventanas ofreciendo buenas instalaciones de iluminación natural y que faciliten la admisión del sol y aire fresco, siempre que sea posible. Segunda recomendación internacional: ventilación y extracción adecuada capaz de renovar el aire de la habitación no menos de 10 veces en una hora. Es decir, admisión del sol, buena ventilación. Esas eran las recomendaciones. Siguiente vista. Por lo tanto, también se indicaba las entradas y salidas dispuestas para permitir la ventilación cruzada, o todas las habitaciones deberían estar decoradas preferentemente en colores claros. Las primeras recomendaciones internacionales por el ente rector en protección radiológica, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, en su publicación 1. Siguiente vista. Y aparecen otras organizaciones preocupadas también. El ICRP va desarrollando investigación, esa es la gran tarea de los investigadores, de los científicos, ir averiguando, investigando, conociendo, para ver si estamos trabajando en condiciones de seguridad o no. Y entonces se comienzan a identificar ya riesgos adicionales y efectos biológicos. Y entonces, en la publicación en el año 1977, en su ICRP 26, ya plantea recomendaciones asociadas a limitar dosis de radiación, pero en una unidad antigua llamada el REN. Y en el año 1990,
sale la primera publicación importante y medular. Ahora sí. Muchas gracias, doctor Montoya, lo necesitamos. Ahora sí. Era lo que necesitaba. Por protesta de Mario he ido a comprar desde el centro de Lima. Está acostumbrado, dice, a conferencias internacionales con todo automático y si no, no amenazaba con no exponer. Entonces, bueno, aparece el Anskear, que es justamente el puntero. Apunta la compa. No, estoy tratando de ver el puntero. Arriba. Mucha técnica. Modo presentación. Puntero es este. Y con esto avanza. Ok, listo. Por favor, en modo presentación, la señorita que estaba ayudando. Gracias. Y aparecen entonces otras organizaciones como la Anskear, donde en una publicación comienza a analizar qué pasa con las radiaciones ionizantes, cuál es el riesgo realmente para todos quienes utilizan radiaciones ionizantes para las diversas aplicaciones. Y también el Organismo Internacional de Energía Atómica, que comienza a hacer una serie de publicaciones, llegando a la publicación fundamental, que es la de las normas básicas de protección radiológica, y en su versión original, mejor dicho, revisada, la actual, dada en el año 2012, ¿no?, donde ya considera también aspectos de seguridad física propiamente. Pero ese es lo que nosotros, quienes trabajamos en protección radiológica, decimos la Biblia de la protección radiológica. Y esta publicación justamente marca la culminación de todos los esfuerzos que se hacían para armonizar la normativa internacional de los estándares de protección y seguridad radiológica, porque estaba el Organismo Mundial de la Salud, la Organización Internacional de Trabajadores, la Agencia Europea también de Nuclear, y todas tenían una serie de recomendaciones técnicas. El Organismo Internacional de Energía Atómica convocó a todas estas organizaciones para hacer una normativa armonizada. Y justamente, miren, en la parte inferior podemos ver todas las organizaciones que participaron en este trabajo internacional, en este trabajo mundial, que prácticamente se convierte en el documento rector en todos los temas de protección radiológica. Las aplicaciones son múltiples, diversas, lo hemos mencionado a lo largo de las diferentes exposiciones, en todos los campos realmente de la vida humana. Pero no era suficiente tener el documento base, sino para cada tipo de aplicación, por ejemplo en medicina, como hemos visto en las anteriores exposiciones, en medicina nuclear se requiere una norma específica. Para radiodiagnóstico, otra norma específica. Para radioterapia, para gammagrafía, para medidores nucleares, ¿no? Cada una de las actividades requería o requiere una norma específica. ¿Cómo estábamos en el Perú? Ahora lo vamos a ver. Justamente esta es la pregunta. Y en el Perú, ¿cómo fue la evolución de la normativa de protección radiológica? Que hemos visto cómo era la evolución a nivel mundial. Primero, y algo fundamental, no es posible implementar un programa de protección radiológica si no existe una reglamentación nacional, pero con el nivel jerárquico adecuado. Pueden haber muchas normas, si esta no tiene no tiene el nivel jerárquico, prácticamente se convierte en letra muerta. Y en nuestro país existe un marco jurídico nacional, existe una jerarquía de normas. Vemos en la parte superior la ley de leyes, la Constitución. Luego sigue las normas de color verde, que son las leyes dadas por el Congreso. Las de color amarillo corresponde al Poder Ejecutivo, ¿no? Y entonces, ninguna de las normas, por ejemplo, ninguna de las normas dadas por el Poder Ejecutivo está por encima de una norma legal dada por el aprobada por el Congreso. Y entonces, si es que hay una norma aprobada con bajo nivel jerárquico, es muy difícil que pueda realmente convertirse en obligatorio y de cumplimiento, porque pueden haber otros dispositivos legales que lo contrapongan, que se contrapongan o lo contradigan. Entonces, en ese contexto,
veamos qué pasa en el Perú. Desde el año 1954 se crea la Junta de Control de Sustancias Radiactivas. En el año 1955 se cambia esta denominación a Junta de Control de Energía Atómica. Estamos hablando del año 1955. Y en el año 1975 se crea el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Una característica, carencia de normas específicas de protección radiológica. No había ninguna norma específica de protección radiológica en el país y, algo que también era evidente, no había personal calificado como para poder trabajar, ¿no?, atendiendo a todas las recomendaciones internacionales. Había que formar a todo ese personal. En 1991 se aprueba el Reglamento de Protección Radiológica a través de una resolución suprema. Y el año 1997, tomando de referencia justamente las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, se aprueba el Reglamento de Seguridad Radiológica. Reglamento, o sea, cambia la denominación protección radiológica por seguridad radiológica y también se aprueba por un decreto supremo. En su artículo 1 señala que el objeto del presente reglamento es establecer los requisitos fundamentales para la protección contra la exposición a la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes. Y en su artículo 2 indica que la finalidad es garantizar la protección del personal trabajador público y del medio ambiente contra los riesgos indebidos originados por la exposición a radiaciones ionizantes. La pregunta obvia es, ¿y realmente se cumplía con ello? Si no teníamos un dispositivo con el nivel jerárquico correspondiente. Por eso es que en el nivel jerárquico respectivo que hemos mencionado se comienzan a dar una serie de leyes. La primera ley, 21875, la ley orgánica del IPEN, y la ley 27757, que es la ley de prohibición de la importación de bienes, maquinarias y equipos usados que utilicen fuentes radiactivas. Son las primeras normas legales de mayor jerarquía que se dan asociadas, que tienen que ver con el uso de las radiaciones ionizantes. Y lo más trascendente, y luego vamos a explicar posteriormente por qué, la ley 28028, dado en el año 2003, la ley que regula el uso de fuentes de radiación ionizante, aprobado el 18 de julio del 2003. Esta ley, no voy a detenerme aquí, lo estoy pasando rápidamente, pero identifica una serie de disposiciones concretas en cuanto a obligatoriedad de tener autorizaciones para quien trabaja con radiaciones ionizantes y debe cumplir con una serie de requisitos. A su vez, implica la acción de desarrollar inspecciones y también para poder aplicar sanciones, cosa que antes de ese dispositivo legal no era posible hacerlo. A su vez, toda ley tiene un reglamento que amplía los alcances de la ley, o sea, clarifica o amplía, vuelvo a repetir, ¿no? Detalla los alcances de esa ley, y eso es lo que se logra con un reglamento de la ley. Y justamente el reglamento de esta ley 28028 se aprueba inicialmente en diciembre del 2003, en su primera versión, y es modificada en julio de 2008. Este reglamento también establece una serie de aspectos medulares que resultan ser obligatorios para quienes trabajan y utilizan las radiaciones ionizantes, todos promoviendo el trabajo seguro, y también comienza a establecerse por primera vez disposiciones específicas sobre la seguridad física. Cuando hablamos de seguridad radiológica significa la protección de las personas frente a las radiaciones. Cuando hablamos de seguridad física hablamos de las condiciones que deben existir para que la fuente de radiaciones se mantenga bajo condiciones de seguridad, es decir, que no vaya a haber hurto o robo de fuentes radiactivas. Y esto se da tanto para instalaciones radiactivas como para instalaciones nucleares. A su vez, esta ley permite ya dar normas específicas para cada una de las actividades que se aplican en nuestro país. Por ejemplo, la norma específica sobre
seguridad radiológica en radiografía industrial, donde han ocurrido la mayor cantidad de accidentes radiológicos en el mundo y también en nuestro país. Fíjense cuándo se aprueba, el año 2009. ¿Qué pasó desde el 2003, dada la ley, al 2009? ¿Por qué se demoró tanto? Básicamente porque, obviamente, hay un personal. Cuando se sigue una determinada política, muchas veces esta política desafortunadamente es desacelerada, frenada, obstruida, o simplemente no se sigue lo que ya se estaba avanzando y entonces hay desfases. Sin embargo, lo importante es que permitía dar disposiciones específicas, como que se da esta norma para la parte de radiografía industrial. De igual manera, se da una norma técnica específica sobre sobre la parte de seguridad física, que había explicado hace un momento. Requisitos de protección radiológica y seguridad de medicina nuclear. De medicina nuclear, que justamente fue la exposición que hizo la magíster María Velázquez. La importancia, como lo vamos a ver ahora, del control de calidad, de la optimización, de la reducción de dosis, de la protección del paciente. Y lo mismo en las otras actividades de radioterapia y también en radiodiagnóstico. Miren los años en que se aprueban estas disposiciones específicas. 2011, 2012, 2013. Definitivamente, si se hubiera avanzado al mismo ritmo como se aprobó la ley, definitivamente no me cabe la menor duda que hubiéramos avanzado muchísimo más en todos los temas de protección radiológica, en las diferentes actividades. Y también la norma técnica asociada a los servicios técnicos y administrativos del servicio de dosimetría personal, que fue la primera presentación hoy día que se dio en esta sesión. Pues bien, veamos algunos aspectos sobre la norma específica de medicina nuclear. Primero, se establecen requisitos y responsabilidades y funciones para el médico nuclear. ¿Tenemos médicos nucleares preparados? Hay médicos nucleares, y eso es uno de los aspectos medulares que yo creo que es donde se tiene que hacer el mayor trabajo. Tenemos muchas escuelas y profesiones de médicos, y sin embargo, a lo largo de la carrera no le dan ningún curso de protección radiológica. Y ustedes han visto en las exposiciones anteriores en optimización la importancia que significa el trabajo en equipo. El trabajo en equipo donde está el médico, está el físico médico, está el tecnólogo médico, el personal auxiliar. No trabajar en equipo significa simple y llanamente que pudieran no estar haciéndose un trabajo adecuado. El problema nuestro es, ¿tenemos estadísticas? Y esa es una de las grandes debilidades que todavía tenemos en nuestro país. Por eso que yo creo que algunas de los trabajos de tesis de los maestrandos en física médica seguramente tendrá que estar asociado al tema de cultura de seguridad y aspectos estadísticos en cuanto a las aplicaciones. El físico médico, no existía el físico médico. Por suerte se hizo y se tuvo la gran visión de establecer un acuerdo con la Universidad Nacional de Ingeniería para formar a estos nuevos cuadros. Hoy día los tenemos exponiendo y hablando con tanta propiedad, que tienen que, por supuesto, y lo dijeron ellos mismos, algunos de los expositores, requieren consolidarse, por supuesto que sí, pero ya están haciendo un trabajo efectivo en donde definitivamente están logrando, ya sea a través de las diferentes entidades, no solamente del Estado, sino privadas, mejorar las condiciones de seguridad radiológica en todas las aplicaciones de las radiaciones ionizantes. El oficial de protección radiológica, la necesidad de contar con un programa de protección radiológica y algo medular que también se dijo y lo recalcó la magíster María Velázquez. Los niveles orientativos de actividad aplicable en procedimiento diagnóstico en medicina nuclear. No había niveles orientativos, no se tomaba ni de base, ni estaba identificado claramente en una reglamentación. ¿Eso qué significaba? Que un médico puede dar una cantidad de actividad, otro médico otro nivel de actividad y otro. Pero si no tienen bien claro los aspectos de protección radiológica y lo que significa como dosis y los riesgos asociados, obviamente nunca lo entenderán. De allí la importancia de tener ahora el apoyo de un médico nuclear. Y el reglamento en forma específica sí dice la necesidad de contar con el apoyo y el trabajo en equipo, contando con la participación del médico nuclear y del físico médico y del oficial de protección radiológica. Y el control de calidad. Podemos tener equipos sofisticados, modernísimos, última generación. ¿De qué me sirven si no están calibrados? ¿De qué me sirven? Equipos modernísimos, de última generación que pueden costar cualquier cantidad de dinero. Se requiere control de calidad y no estaba establecido ningún control de calidad para los equipos. Lo mismo en diagnóstico médico con rayos X. Esta norma específica
plantea un programa de capacitación en protección radiológica para el personal que trabaja en diagnóstico médico. Un programa y también el control de calidad en diagnóstico médico con rayos X, que para mí ha sido medular. Ante todo se focalizaba en el dosímetro, como que si tener el dosímetro me protegía contra las radiaciones. Falso completamente. Falso completamente. ¿No? Es justamente en el uso de los equipos, y dentro de ello vamos a identificar quiénes son las personas que reciben una dosis de radiación. El artículo 413 de esta norma ya dice: los establecimientos de salud que realicen procedimientos de radiología general, radiología especializada, tomografía computarizada, mamografía y radiología intervencionista deben contar con oficial de protección radiológica y con físico médico con licencia individual. Antes absolutamente no se hablaba de esta participación de este personal necesario y medular para la optimización de lo que significa la dosis de radiación. Entonces, dentro de la jerarquía de normas que ya hablamos sobre las primeras disposiciones, tenemos este marco y en forma específica en protección radiológica, primero tenemos en el año 1991 que se aprobó el reglamento de protección radiológica a través de una resolución suprema. En el año 1997, a través de un decreto supremo, ¿no?, el reglamento de seguridad radiológica. El Ejecutivo aprobó esos dispositivos legales. La gran diferencia sustantiva y trascendental, que para mí es un hito en la historia de nuestro país en la protección radiológica, lo constituye la ley 28028, aprobado en el año 2003 por el Congreso de la República a través de una ley. ¿Qué tan importante ha sido la aprobación de esta ley 28028 y su reglamento para mejorar la protección radiológica en el Perú? Ya hemos visto las múltiples aplicaciones. En el Perú tenemos instalaciones nucleares, tenemos plantas de producción de radioisótopos, múltiples aplicaciones en la industria y, sobre todo, intensa actividad en la parte médica. De ese universo de aplicaciones, contamos con 3.100 fuentes radiactivas en el país. 55% son usadas en industria y 24% en medicina, fuentes radiactivas. La restante en otras aplicaciones, y las fuentes más abundantes son cesio 137 y radio 226 con un 33% cada una, en cuanto a porcentaje, en cuanto a cantidad. Pero en cuanto a instalaciones, a equipos de radiaciones ionizantes, considerando e incluyendo los equipos de rayos X, porque los equipos de rayos X no son fuentes radiactivas, pero sí son equipos que emiten radiaciones ionizantes. Y observamos, un más menos, pero observemos la gran incidencia de las aplicaciones médicas frente a las otras aplicaciones de largo. Por lo tanto, ¿dónde teníamos que focalizar la mayor atención? En todo, por supuesto. Pero no podíamos seguir posponiendo ni postergando una necesidad para el país como era la protección del personal, de la gente y la reducción de dosis en el área médica. Y claro, el objetivo fundamental del documento base que habíamos mencionado es el proteger a las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Las personas y el medio ambiente. ¿Y quiénes son las personas? Las personas lo vemos aquí. Personal ocupacionalmente expuesto, quien trabaja con radiaciones, el paciente y el público en general. Esas son las personas a las que tenemos que cuidar y proteger desde el punto de vista de las recomendaciones internacionales y nuestra normativa nacional y dada por la ley 28028. Pero de ellas, de esos segmentos de personas, aplicando los principios de protección radiológica, tenemos justificación, optimización y límite de dosis. Se fija límite de dosis para el personal ocupacionalmente expuesto y para el público en general. ¿Y el paciente? Para el paciente no hay límites de dosis. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que al paciente se le puede dar cualquier nivel de actividad o cualquier cantidad de radiación que conlleve a una dosis, e inclusive, de repente, hasta indeseable o no justificada. Y eso depende mucho de la capacidad y calidad y formación del personal que está involucrado en el uso de las radiaciones ionizantes. Miren, decíamos que nosotros estamos débiles en estadísticas. Por suerte hay estadísticas en otros países. Estas son estadísticas de Estados Unidos. Exploraciones con tomografía computarizada, donde se hacen justamente
donde se dan las mayores dosis de radiación, ¿no? Y esto no significa, vuelvo a repetir, no es que no esté diciendo que no se deba dar examen de tomografía computarizada, sino se debe dar cuando se justifica, cuando realmente lo amerita. Pero no, como lo decía muy bien también la magistra María Velázquez, no porque hay un CIS hay que darle a todo el mundo, no, porque lo único que estaríamos es aumentando riesgo, hay que darlo a quien realmente lo requiere. Y entonces, en 1980 se hacían 3 millones de exploraciones de tomografía computarizada en Estados Unidos. En el 2007 pasó de 3 millones a 70 millones. Pero estas investigaciones de este investigador, que ahí está figura justamente la referencia, indica que del 0,7 al 3% de los cánceres en Estados Unidos son atribuibles a la radiación por exploraciones con tomografía computarizada, como probabilidad. Eso lo explicará el biólogo Marco Espinosa en la siguiente exposición. Pero lo que es interesante, alrededor de 1/3, es decir, más de 20 millones de exploraciones, no estaban justificadas, o sea, no ameritaban haber hecho ese examen. Estamos hablando de Estados Unidos, señores. Por lo tanto, la importancia de contar con un personal calificado, y yo soy un convencido que es la única forma realmente de mejorar la protección y la seguridad radiológica en nuestro país. Ya, esto lo voy a pasar rápidamente porque lo mostró también en una exposición anterior, lo que significa la dosis en tórax, ¿no? Que aproximadamente me representa del orden de 20 microsievert, un examen de columna lumbar equivalente a que me estuvieran tomando 65 exploraciones de tórax. Pero ¿qué pasa con una tomografía axial computarizada de tórax? Equivalen a 400 placas de tórax en ese momento y en un cortísimo tiempo. O en el caso de abdomen o pelvis, 500 placas de tórax. Y si el tecnólogo médico no está calificado adecuadamente, dice, disculpe, tengo que repetir el examen. Es decir, en menos o en cuestión de unos poquísimos minutos, le han tomado el equivalente a más de 1000 placas radiográficas de tórax. De ahí la importancia de contar con personal calificado y entrenado adecuadamente, no solamente en forma teórica, sino en forma práctica. No solamente mostrar una licencia, sino que realmente esté preparado para trabajar adecuadamente. Y esto es lo que pasa. ¿Por qué es que necesitamos guías específicas, estándares y guías? ¿Por qué no solamente era una norma que es el marco general, sino también en forma específica para las diferentes prácticas? Esto, por ejemplo, corresponde a medicina intervencionista. Porque existen efectos de la radiación, obviamente. Existen principios y métodos para evitar daños por radiaciones y es necesario asegurar que estos métodos se aplican adecuadamente, ¿no? Haciendo que los requerimientos básicos realmente se conviertan en algo obligatorio. Y eso debe pesar desde la cabeza del responsable, del titular de la licencia correspondiente. Algunos alumnos de la maestría me decían, yo sé lo que usted me ha enseñado, yo sé lo que tengo que hacer, pero lo recomiendo, mas no me hacen caso las autoridades. Allí es donde tenemos que trabajar intensamente y eso se hace con un trabajo conjunto y con un liderazgo, porque si no, simplemente seguirá pasando los años y seguiremos siempre quejándonos de lo mismo sin avanzar. Pues bien, otros accidentes. Ocurrido esto en Costa Rica, niño afectado por las dosis excesivas a cerebro y médula, perdió su capacidad de hablar y andar. Mala aplicación. O efecto determinista por el uso del haz que estaba mal calibrado, lo que significa la importancia de la calibración. Y entonces, esto fue un primer trabajo que lideré dentro de la Dirección de Seguridad Radiológica y Aplicaciones Tecnológicas Nucleares. Fuimos los primeros, por supuesto, ante la necesidad, no había ningún control de calidad y existiendo ya la norma, se comenzó a hacer el trabajo de control de calidad. Y de 63 equipos de rayos X evaluados, solo el 3% de los equipos aprobó la totalidad de las pruebas realizadas. Solo el 3%. Muchos de los equipos daban 100, 150% más de dosis. Y nunca, hasta el año 2003, se había hecho ningún trabajo de control de calidad. Hoy día, por suerte, existen, no solamente lo hace el IPEN, lo hacen otras entidades privadas, algunos que han sido formadas por egresados de la maestría en física médica, enhorabuena, porque todos ellos están contribuyendo a mejorar la protección radiológica en el país. Y claro, hay grupos sensibles.
Ya lo explicó claramente en lo que significa la actividad suministrada, o en este caso en radiodiagnóstico, mujeres embarazadas, mujeres gestantes, o niños, que en forma innecesaria se le esté dando dosis cuando no está justificado. Tampoco, por supuesto, como muchas veces dicen, es alarmar. No, señores, no queremos alarmar, lo que queremos es que se trabaje profesionalmente y con calidad. Y es eso hacia donde debemos apuntar. Algunas conclusiones. La aprobación de la ley 28028 y su reglamento constituye quizás no solo un hecho trascendental, sino el más relevante en la historia del país para mejorar las condiciones de protección radiológica y seguridad en las aplicaciones tecnológicas nucleares. Su aprobación constituye a la vez un hecho histórico, ya que ha permitido cambiar el escenario en cuanto a reducción de dosis, en forma radical, a través de la exigencia de requisitos de control de calidad que mejoren las condiciones de seguridad y promoviendo la participación de personal altamente calificado y entrenado. Personal altamente calificado y entrenado, y lo reitero, porque de eso se trata. Es la única y mejor manera de realmente de avanzar y mejorar. Resulta fundamental la implementación de sistemas de cultura y seguridad a futuro. ¿Cuántas instalaciones han implementado sistemas de cultura y seguridad teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales? No llego ni siquiera a la mano. Y es lo que yo estoy promoviendo con el fin justamente como tema de tesis, porque necesitamos tener instituciones en medicina nuclear, en radioterapia, en radiodiagnóstico, donde hayan implementado sistemas de cultura y seguridad, porque es la única forma realmente de mejorar en un trabajo conjunto, en equipo, multidisciplinario. Nuevamente, con la vista con que terminé mi anterior presentación, se ha avanzado, y bastante, mas no es suficiente. Todavía hay mucho por hacer, y sobre todo en el área de las aplicaciones médicas. Muchas gracias por su atención.